El sol de mediodía de El Paso inundaba de luz sin piedad la pequeña galería Desert Palette. Theodora Briggs, o simplemente Theo, como prefería que la llamaran, limpiaba cuidadosamente las vitrinas, preparando la exposición para la inauguración. La obra del nuevo artista llegaría dentro de 20 minutos y aún no había decidido cómo colocarla. Theo miró el reloj. Eran las 12 menos 15. Orville no había llamado hoy, lo que no era habitual. Por lo general, su marido controlaba todos sus movimientos. Cuándo llegaba al trabajo, cuándo almorzaba y cuándo pensaba volver a casa. Quizá esté ocupado en el juzgado, pensó Theo, sintiéndose extrañamente aliviado por la ausencia de llamada. Theo, el mensajero ha traído nuevos marcos para la exposición de Mendoza, le dijo Nimrata Kaur, una joven colega y el único miembro permanente del personal de la galería. Gracias, enseguida estoy con usted, respondió Theo, dejando a un lado su trapo. Nimrata era todo lo contrario de Theo. Alegre, bulliciosa, de codos afilados y lengua viperina. Una licenciada en Bellas Artes de 32 años que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Theo a veces envidiaba esa libertad. A sus 38 años, Theo parecía más joven de lo que realmente era. Normalmente llevaba el pelo rubio oscuro recogido en un moño sencillo y el maquillaje era mínimo. ¿Para qué necesitas esa escayola? No vas a una exposición, le gustaba decir a Orville cuando acababan de casarse. Poco a poco, Theo dejó de maquillarse, salvo en ocasiones especiales. Pero cada vez había menos ocasiones especiales en sus vidas. Theo, no tienes muy buen aspecto. ¿No has vuelto a dormir bien? Nimrata miró atentamente a su colega. Estoy bien, solo que tengo muchas cosas que hacer en casa de mi tía, descartó Theo, sin querer entrar en detalles. La casa de la tía Alda era lo único que unía a Theo con su pasado. Su tía, hermana de su madre, había sustituido a sus padres después de que murieran en un accidente de coche cuando Theo tenía 14 años. En esta casita de las afueras de El Paso, con vistas al desierto y las montañas a lo lejos, había pasado los años más felices de su juventud. Aquí pintaba, escuchaba las historias de su tía sobre los artistas y los artistas con los que había entablado amistad en su juventud, y soñaba con abrir algún día su propia galería. La tía Alda murió hace 6 meses, dejando la casa a Theo. Una casa que Orville había estado presionando para vender desde que se enteraron de la herencia. Es una gran oportunidad para invertir en algo que merezca la pena, dijo. ¿Para qué necesitamos una segunda casa si vivimos en el centro? Theo sabía que por algo que merezca la pena, su marido se refería a otra inversión en su bufete de abogados o a una inversión de la que ella no entendía mucho. Al menos eso pensaba Orville. El teléfono de Theo vibró. Un mensaje de su marido. No te olvides. Cena con los Winters esta noche. Ponte ese vestido azul. No, por favor póntelo o estaría bien que lo hicieras. Solo una orden, como siempre. Theo suspiró y envió un breve OK como respuesta. Los Winters eran clientes importantes de Orville. Hagon Winters poseía varios restaurantes en la ciudad y era conocido por sus opiniones conservadoras. Su mujer, Abigail, una frágil rubia de unos 45 años, solía permanecer en silencio durante las cenas, aunque de vez en cuando hacía algún comentario sobre el tiempo o sobre una nueva línea de cosméticos que acababa de comprar. Theo sentía un extraño parentesco entre ellas. Ambas eran piezas fundamentales en el mundo de sus maridos. El señor Wrigley ha confirmado que quiere comprar el paisaje de Lorenzo, dijo Nimrata, entregándole a Theo una carpeta con papeles. Y la señora Palacios ha llamado para hablar de las clases de arte de su hija. Le dije que te pondrías en contacto con ella. Theo asintió. Las clases particulares de arte eran su pequeña válvula de escape, una oportunidad de compartir algo que realmente le gustaba. A Orville no le importaban esos ingresos extra, aunque los llamaba dinero de bolsillo, y a menudo bromeaba sobre las ambiciones artísticas de su mujer. Su talento es ser la señora Briggs, dijo una vez en una fiesta de colegas, abrazando a Theo tan fuerte por los hombros que al día siguiente le dejó moratones. Tengo suerte de tener una esposa que sabe cuál es su lugar. Todos rieron entonces, y Theo sonrió a pesar del esfuerzo. Extrañamente, nadie notó la falsedad de su sonrisa, o no quisieron darse cuenta. El resto del día en la galería transcurrió con el ajetreo habitual. Theo se reunió con el artista Raúl Mendoza, un autodidacta juarense de 35 años,
cuyas coloridas obras abstractas eran admiradas por la crítica. La exposición debía inaugurarse en una semana, y Theo estaba preocupada. Era su proyecto. Había encontrado a Raúl. Había convencido al galerista Patrick Lowe para que le diera una oportunidad. Si la exposición fracasa, no me afectará, le dijo Patrick, pero estás arriesgando tu reputación. Theo comprendía el riesgo, pero creía en el talento de Raúl. Además, quería demostrarse a sí misma que era capaz de tomar sus propias decisiones, aunque fuera en un mundo del arte que Orville consideraba frívolo e inútil. A las 4, Theo cerró la galería y entregó las llaves a Nimrata, que se quedó para reunirse con los proveedores de material. De camino a casa, se detuvo en casa de su tía. El agente inmobiliario, Darnell Price, a quien Orville había contratado para vender la casa, le informó de que había un posible comprador dispuesto a pagar incluso más que el precio de venta. Theo abrió la puerta con su llave. Dentro olía a polvo y lavanda. La tía Alda siempre utilizaba aceite de lavanda para perfumar las habitaciones. Theo atravesó el salón, donde los muebles seguían en pie, cubiertos de fundas blancas como fantasmas del pasado. Una fotografía colgaba de la pared. Una joven Alda y la madre de Theo, Eleonora, abrazadas con el río Grande como telón de fondo. En el dormitorio de los niños, que más tarde se convertiría en la habitación de Theo, todo permanecía casi intacto. Estanterías con destartalados volúmenes de Austen y las hermanas Brontë. Un escritorio donde Theo hacía los deberes y más tarde los bocetos para sus cuadros. En el alféizar de la ventana había una muñeca blanqueada por el sol, regalo del 8º cumpleaños de su madre. Theo se sentó en la cama y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Vender la casa significaba un adiós definitivo al pasado, a sus sueños, a la parte de sí misma que estaba perdiendo lenta pero inexorablemente en su matrimonio con Orville. Se habían conocido hacía 12 años en un acto benéfico al que Theo había asistido con su tía. Orville, entonces una estrella emergente de la abogacía, se fijó enseguida en la modesta muchacha, que hablaba apasionadamente con el anciano mecenas sobre las tendencias modernas del arte. Se acercó, se presentó y cautivó a Theo y a su tía con su erudición y galantería. Orville la cortejó maravillosamente. Flores, restaurantes, exposiciones, aunque él mismo no tenía ningún interés por el arte. Theo, que nunca había recibido mucha atención de los hombres, quedó conquistada. La tía Alda se alegró por su sobrina al principio, pero más tarde, poco antes de la boda, comentó con cautela: «Querida, es un hombre maravilloso, pero ¿estás segura de que es lo que quieres?». Theo se ofendió entonces. Claro que estaba segura. Orville tuvo éxito, fue atento, dijo que apoyaba su interés por el arte. «Traerás belleza a nuestras vidas», le dijo una vez, y Theo lloró de felicidad. El cambio comenzó gradualmente. Primero Orville insinuó suavemente que sus atuendos eran demasiado excéntricos para la esposa de un abogado. Luego, que sus amigos artistas eran un poco raros y no eran de nuestro círculo. Luego que la educación artística adicional con la que Theo soñaba era una pérdida de dinero. Theo cedió, pensando que era algo temporal, que Orville solo velaba por su futuro común. Acabó en una jaula de oro, con una casa preciosa, ropa cara, comprada por su marido, y la sensación de que su vida pasaba de largo. Mirando el reloj, Theo se dio cuenta de que era hora de volver. La cena con los Winters era a las 7 y Orville odiaba llegar tarde. Miró la habitación una vez más, como despidiéndose, y salió, cerrando la puerta en silencio. Orville la esperaba en casa, paseándose por el salón con un vaso de whisky. «¿Dónde has estado?» «Cherie», preguntó en lugar de saludarla. «Son las 6 y no estás lista». «Pasé por casa de mi tía», contestó Theo, quitándose el abrigo ligero. «El agente inmobiliario dijo que había un comprador». «Darnell me llamó», asintió Orville. «550,000. ¿Te lo puedes creer? 50,000 más de lo que pedíamos. Suerte para tu tía la ubicación de la casa. Suerte para nosotros», quiso decir Theo, pero guardó silencio. Reconoció la nota familiar en la voz de su marido. Ya estaba manejando mentalmente el dinero. «Tengo una gran inversión», continuó Orville, dando un sorbo a su whisky. «Un local comercial cerca del nuevo centro de negocios. Doblará su precio en un par de años». Theo asintió sin hacer ningún comentario.
Nunca habían hablado de cómo manejar el dinero de la venta de la casa. Orville decidía por sí mismo, como todo lo demás en sus vidas. «Ve a prepararte», dijo mirando el reloj. «Y no olvides ponerte el vestido azul, el del escote». A Hagon le gustó la última vez. Theo subió al dormitorio en silencio. Sacó el vestido azul del armario. Elegante, pero con un escote lo bastante profundo como para llamar la atención. A Orville le gustaba que otros hombres se fijaran en su mujer. Halagaba su ego. Confirmaba su estatus. «Mira qué mujer más guapa me pertenece», decía todo su aspecto en esos momentos. Al ponerse el vestido, Theo se acercó al tocador y abrió el joyero. En el fondo, bajo el forro de terciopelo, había una pequeña llave, la de la caja fuerte de la casa de su tía, donde se guardaban las cartas de los padres de Theo, algunas joyas familiares y las escrituras de la casa. Orville no sabía de la existencia de esta caja fuerte. «Ten siempre algo tuyo», había dicho la tía Alda, «algo que solo te pertenezca a ti». Theo se había reído entonces de aquellas palabras. Ahora comprendía su significado, poniéndose un brillo rosa apagado en los labios. Orville no aprobaba el maquillaje llamativo. Theo bajó las escaleras. Su marido ya se había puesto la chaqueta y miraba impaciente el reloj. «Por fin», dijo y le dirigió una mirada apreciativa. «Suéltate el pelo. Así está mejor». Theo tiró obedientemente del pasador y dejó que el pelo le cayera hasta los hombros. Orville se acercó, le arregló un mechón y le besó la mejilla. «Ya está. Perfecto», dijo en el tono de un hombre satisfecho con su trabajo. «Vamos, no podemos hacer esperar a Hagon. Está a punto de abrir un nuevo restaurante y quiero que la parte legal sea responsabilidad mía». Todo el camino hasta el restaurante Orville habló del próximo trato, de lo importante que era Hagon Winters para él, de cómo Theo debía ser especialmente amable con Abigail. «Y no saques el tema de la política», advirtió. «La última vez, tus comentarios sobre la exposición de arte moderno casi arruinan toda la experiencia». Theo miró por la ventana en silencio. El desolado paisaje del Paso, iluminado por el sol poniente, le recordó los cuadros que una vez había soñado pintar. Vivos, vibrantes, libres. En algún lugar de su mente maduró la sensación de que vender la casa de su tía sería un momento decisivo. No en la forma en que Orville había esperado, pero de una manera muy diferente. Algo le decía a Theo que había llegado el momento de cambiar. La casa de la tía Alda se preparó para la venta en un tiempo récord. Darnell Price, el agente inmobiliario recomendado por Orville, había actuado con notable eficacia. La familia Eckersley, que estaba a punto de comprar la casa, firmaría los papeles definitivos en tan solo 3 días. Theo estaba sentada en el suelo de su antigua habitación, revisando viejos álbumes y cartas. Algunas cosas se las podía llevar. Otras, por insistencia de Orville, debían ir a tiendas de caridad o al vertedero. «¿Para qué necesitamos toda esta basura? Ya tienes toda una caja de dibujos viejos cogiendo polvo en la despensa», dijo cuando Theo tartamudeó acerca de quedarse con algunos de los muebles. El sol del Paso inundaba la habitación con una luz cálida que creaba sombras extrañas en las paredes. Theo abrió otro álbum y sonrió al ver una fotografía. Ella, 16 años, con pintura en las manos y las mejillas, sosteniendo orgullosa su primer cuadro terminado, un paisaje desértico al atardecer. La tía Alda está a su lado, con los ojos brillantes de orgullo. «Ves cosas que otros no ven, tío», dijo entonces la tía. «Es un don. Nunca dejes que nadie te convenza para que renuncies a él». Theo pasó el dedo por la cara de su tía en la fotografía. Alda Carraway era una mujer inusual para su generación. Soltera, independiente, construyendo una carrera en el mundo editorial, viajando por el mundo. «Algunas personas están hechas para el matrimonio», decía, «y otras para la aventura. Yo elegí la aventura». Cuando murieron los padres de Theo, Alda se hizo cargo de su sobrina sin dudarlo. Reorganizó su vida, se trasladó a una editorial del Paso para que Theo no tuviera que cambiar de colegio. Y nunca, ni una sola vez, insinuó que fuera un sacrificio. «Narana, formas parte de mi aventura», le dijo a Theo el día que recibió su diploma de secundaria. Y lo mejor. En otro álbum, Theo encontró fotos de su juventud. Aquí está con sus amigos de la clase de arte, pintando grafitis en un muro designado en un parque de la ciudad. Y aquí está, en su 18º cumpleaños,
Alda le había regalado pinturas al óleo profesionales y un caballete. Voy a aplazar la universidad durante un año, anunció Theo en la cena de cumpleaños. Quiero concentrarme en la pintura, preparar una carpeta para la escuela de arte. Su tía apoyó su decisión, a pesar de que muchos de sus conocidos pensaban que era una bendición. Tu vida te pertenece solo a ti, Theo, le dijo Alda, y tú decides cómo vivirla. El teléfono del bolsillo de Theo vibró. Un mensaje de Orville. No olvides la reunión con el abogado a las 3. Consigue todas las escrituras de la casa. Y compra algo para cenar. Esta noche tengo una reunión tardía con un cliente. Sin por favor, sin gracias. Solo órdenes. Theo suspiró y envió un breve de acuerdo. Se había dado cuenta de que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo, cada vez con más frecuencia en los últimos meses. A veces olía a perfume caro de mujer, pero Theo dudó en preguntar directamente. Una parte de ella ni siquiera quería saber la verdad. Extrañamente, pensar en la posible infidelidad de su marido le producía cansancio más que celos o rabia. Volviendo a sus recuerdos, Theo sacó un viejo cuaderno de dibujo de su caja de manualidades. Estaba lleno de bocetos y anotaciones de sus ideas artísticas de la época universitaria. Había ido a una universidad local, estudiaba historia del arte y soñaba con una carrera como artista o conservadora en una galería importante. En su tercer año, incluso hizo una pequeña exposición en la galería de estudiantes. Unos cuantos paisajes y retratos que llamaron la atención de los críticos locales. Tienes tu propio ojo, le dijo el profesor Hamish Yoakum, su director de tesis. Eso es raro, no dejes que la vida te lo arrebate. Theo sonrió, recordando el entusiasmo de aquellos días. Por aquel entonces, todo parecía posible. Había soñado con viajar a Nueva York o a París después de graduarse, con trabajar en una galería famosa, quizá incluso con abrir su propio estudio. Y entonces conoció a Orville en una recaudación de fondos para jóvenes artistas. Irónicamente, él no acudió allí por amor al arte, sino para hacer contactos útiles entre los mecenas adinerados de las artes. A Theo le fascinaba su seguridad en sí mismo, su capacidad para mantenerse en cualquier compañía. A diferencia de los torpes artistas y estudiantes que la rodeaban, Orville sabía exactamente lo que quería de la vida, y, lo que entonces parecía un milagro, la quería a ella. Su romance se desarrolló rápidamente. Orville la llamaba todos los días, le enviaba flores, la invitaba a restaurantes de los que Theo solo había oído hablar antes. Parecía realmente interesado en su trabajo. Le hacía preguntas sobre técnicas y estilos, aunque más tarde ella se dio cuenta de que aquello no era más que parte de su estrategia de cortejo. La tía Alda observaba esta relación con silenciosa alarma. Es muy dominante tu Orville, comentó un día cuando Theo volvió de otra cita. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Él sabe lo que quiere, se defendió Theo. Y apoya mis planes. Dijo que me ayudaría con los contactos para organizar una exposición después de la graduación. Alda negó con la cabeza y no volvió a sacar el tema. Pero antes de la boda que tuvo lugar un año después de que se conocieran, su tía le hizo a Theo un regalo insólito. La llave de una pequeña caja fuerte de su casa. Aquí están las escrituras de la casa, algo de dinero y algunas joyas de mi madre. Son tuyas. Y recuerda, Theo, pase lo que pase, siempre debes tener algo tuyo, algo que solo te pertenezca a ti. A Theo le pareció extraño. ¿Por qué iba a tener algo propio si ella y Orville iban a compartir toda una vida? Las primeras señales de que sus ideas sobre su vida juntos diferían llegaron poco después de la luna de miel. Orville empezó a hacer comentarios sobre su forma de vestir, sus amigos, sus planes. ¿Si no crees que esos jeans son un poco juveniles para la mujer de un abogado? Le preguntó un día que iban a una barbacoa en casa de su colega. Son cómodos, respondió Theo. Y solo tengo 26 años. Exacto, asintió Orville. Eres una mujer adulta, la esposa de un hombre respetable. ¿Por qué no te pones el vestido beige que compramos la semana pasada? Theo cedió. Al fin y al cabo, solo era una cuestión de vestimenta. No valía la pena discutir por esas trivialidades, pero los pequeños detalles se acumulaban. Poco a poco su colorido armario fue sustituido por los conjuntos elegantes que elegía Orville.
Sus planes de seguir estudiando arte se transformaron en pasatiempos y cursos de ama de casa. Sus amigos artistas dejaron de ir a su casa porque Orville los encontraba un poco raros y no acordes con su estatus. Tras el nacimiento de su hija Sedona, este hermoso nombre, acuñado por Theo, fue el único que Orville le permitió decidir por sí misma. El aislamiento se intensificó. Orville insistió en que Theo debía concentrarse en el bebé y en la casa, posponiendo estos experimentos artísticos hasta tiempos mejores. Cuando Seddon cumplió 3 años, contrajo una rara forma de leucemia. Los 2 años siguientes fueron una pesadilla. Hospitales, tratamientos experimentales, esperanzas y decepciones sin fin. Orville se sumergió en su trabajo como si intentara escapar de la realidad, dejando a Theo solo con una niña moribunda y su propia desesperación. Seddon había muerto la víspera de su 5º cumpleaños. Theo aún recordaba el cuerpecito que se había vuelto tan frágil en los últimos meses, los rizos rubios sobre su rostro pálido, la voz tranquila que pedía otro cuento. Tras la muerte de su hija, su matrimonio se había convertido en una formalidad. Vivían bajo el mismo techo, dormían en la misma cama, pero había un abismo entre ellos que nadie intentaba salvar. Theo se hundió en una depresión de la que solo la sacó la tía Alda, que insistió en que su sobrina acudiera a un psicólogo y volviera a pintar. Seddon querría que siguieras adelante con tu vida, dijo la tía. No por el bien de Orville, ni por el mío, por ella misma y por su memoria. Fue entonces, hace casi 5 años, cuando Theo aceptó un trabajo en la galería Desert Palette. Primero como asistente, luego, cuando el propietario Patrick Lowe vio su gusto y conocimientos de arte, como conservadora asociada. No era la carrera de sus sueños, pero era un trabajo que le encantaba, una pequeña isla de libertad en su controlada vida. A Orville no le molestaba su trabajo, aunque a menudo se burlaba de ella por esos complejos artísticos. Y lo que era más importante, Theo no le exigía apoyo emocional, no le recordaba su pérdida común, no perturbaba su cómodo mundo en el que él era un abogado de éxito con una esposa presentable. Theo guardó los álbumes ordenadamente en la caja y se levantó. Era hora de ir a reunirse con el abogado para firmar los papeles preliminares de la venta de la casa. Volvió a echar un vistazo a la habitación que una vez había sido el centro de su mundo. Aquí había llorado tras la muerte de sus padres. Aquí había soñado con el futuro. Aquí había encontrado consuelo tras la pérdida de su hija. De camino al despacho del abogado, Theo reflexionó sobre cómo cambiaría su vida tras la venta de la casa. $550,000 no es una suma pequeña. Orville ya había hablado de inversiones, de la posibilidad de ampliar su bufete, incluso de comprar una casa de campo. Ni una sola vez le había preguntado qué quería. Y Theo quería... ¿qué? Hacía tiempo que había dejado de pensar en lo que quería. ¿Un estudio de arte quizás? ¿O un viaje a Europa para ver por fin por sí misma la obra de los maestros que admiraba? ¿O tal vez un curso de actualización en gestión artística? Todos estos sueños parecían lejanos y poco realistas. Orville nunca aceptaría gastar su dinero en semejantes tonterías. En el despacho del abogado, el señor Bancroft, Theo fue recibido por Darnell Price, el agente inmobiliario, y el propio Orville, que había llegado directamente del juzgado. «Por fin», dijo el marido en lugar de saludar. «Llevamos 20 minutos esperándote». «He llegado justo a tiempo», contestó Theo, echando un vistazo a su reloj. «Exactamente a las 3. Habrás llegado pronto. El tiempo es oro, querida». Sonrió Orville con esa sonrisa condescendiente que utilizaba cuando quería demostrar que ella no entendía algo obvio. Sobre todo en los negocios. El señor Bancroft, un hombre mayor con una cuidada barba gris, tosió y los invitó a pasar a su despacho. Theo le entregó una carpeta con las escrituras de la casa, el testamento de tía Alda y el resto de papeles que les había pedido que trajeran. Orville tomó inmediatamente la iniciativa, discutiendo con el abogado y el agente inmobiliario los detalles del trato, las condiciones de pago y los plazos. Theo permanecía sentada en silencio, como si no se tratara de su herencia, sino de algo que no le concernía en absoluto. «Los Morgamer quieren cerrar el trato lo antes posible», dijo Darnell Price. «Ya tienen la hipoteca preaprobada, así que no debería haber problemas». «Estupendo», asintió Orville.
Cuanto antes, mejor. Ya tengo planes para los fondos. Señora Briggs, dijo el señor Bancroft a Theo, ¿está de acuerdo con las condiciones de la venta? ¿Tiene alguna pregunta o petición? Antes de que Theo pudiera responder, Orville intervino. Ya lo he hablado con mi mujer. Estamos totalmente de acuerdo con las condiciones. El abogado miró a Theo, esperando confirmación. Ella asintió. ¿Qué sentido tenía discutir ahora, delante de extraños? El resto de la reunión se dedicó a discutir formalidades. Cuando salieron del despacho, Orville parecía satisfecho. Todo va según lo previsto, dijo cerrando la puerta de su Lexus. En una semana tendremos el dinero en nuestra cuenta. Ya he concertado una cita con el asesor de inversiones. Orville, empezó Theo con cautela. Estaba pensando que quizá parte del dinero podríamos... Sé lo que quieres decir, interrumpió. Sí, renovaremos tu vestuario. Y quizá comprar un coche nuevo para sustituir tu Toyota. Ya no parece muy presentable. Theo se mordió el labio. No era de eso de lo que quería hablar, pero era inútil discutir con Orville cuando estaba tan animado. Aquella tarde, cuando Orville se marchó a una reunión de negocios, Theo llamó a Nimrata. Su colega y quizá la única amiga de verdad que le quedaba, percibió inmediatamente la tensión en su voz. ¿Qué ocurre?, preguntó Nimrata. ¿Se ha vendido la casa? Casi, respondió Theo. Los últimos papeles se firmarán la semana que viene. ¿Y cómo estás tú? No lo sé, admitió Theo con sinceridad. Me entristece pensar que la casa de mi tía pertenecerá a unos desconocidos, pero al mismo tiempo, quizás sea una oportunidad de marcar la diferencia. ¿En qué sentido?, se preguntó Nimrata. Theo guardó silencio un momento. Nunca hablaba de sus problemas familiares con sus colegas, ni siquiera con Nimrata, que era la que más cerca estaba de llamarse su amiga. Era solo que este dinero podría darme algo de libertad, una oportunidad de hacer algo que me gusta. ¿Como tu pintura? Nimrata me animó. He visto tus trabajos, Theo. Son increíbles. Podrías abrir tu propio estudio, quizá incluso una galería. Orville nunca estaría de acuerdo, suspiró Theo. Para él, mi arte es solo un pasatiempo, nada más. ¿Quién dice que hay que pedirle permiso? La voz de Nimrata era desafiante. Es tu herencia, tu dinero. Theo no respondió. En teoría, Nimrata tenía razón. Pero en sus 12 años de matrimonio con Orville, se había acostumbrado tanto a que él tomara todas las decisiones importantes, que la sola idea de manejar semejante suma por su cuenta le parecía casi un sacrilegio. Tras su conversación con Nimrata, Theo permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando las luces nocturnas del Paso. En algún lugar, más allá del Río Grande, comenzaban Juárez y México, otro mundo lleno de color y libertad. Theo nunca había estado allí, aunque desde niña había soñado con ver las obras de los artistas mexicanos, los famosos murales de Diego Rivera y Frida Kahlo. Orville regresó tarde, oliendo a whisky y a perfume caro. No a perfume de mujer, sino al suyo propio, pero aplicado claramente después del trabajo, como si quisiera interrumpir algún otro olor. ¿No me esperabas?, preguntó al ver que Theo seguía sentado en el salón. La reunión se había alargado. No había forma de que el cliente tomara una decisión. No pasa nada, respondió Theo. Estaba pensando en la casa de mi tía y en... el dinero. No te preocupes por eso. Orville se quitó la corbata y la tiró al respaldo de la silla. Lo arreglaré todo. Mi cliente, por cierto, me dio un gran consejo sobre inversiones. Hay una oportunidad de participar en un nuevo proyecto. El riesgo es mínimo, y los beneficios potenciales. Siguió hablando de inversiones, de intereses y acciones, pero Theo no le escuchaba. Su mirada se posó en el smartphone de su marido, que estaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Theo tuvo tiempo de fijarse en el nombre del remitente, Roxanne, y en el comienzo del texto, gracias por una velada maravillosa. Orville, al notar la dirección de su mirada, cogió rápidamente el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Es un cliente, dijo demasiado apresuradamente. Hoy hemos hablado de su divorcio. Por supuesto, asintió Theo. Extrañamente no sintió ni ira ni celos, solo cansancio y una especie de curiosidad indiferente. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Y cuántos clientes había habido antes de Roxanne? Me voy a la cama,
dijo Orville, claramente molesto por su silencio. Mañana es un gran día. Tengo que prepararme para la vista. El día del cierre fue sorprendentemente tranquilo. El cielo del Paso estaba cubierto de pesadas nubes grises, una rareza por estos lares, que prometían la tan esperada lluvia. Theo estaba de pie junto a la ventana del despacho del señor Bancroft, observando distraído cómo el viento azotaba trozos de papel y bolsas de plástico al otro lado de la calle. Todos los documentos están firmados, señora Briggs, anunció solemnemente el abogado, tendiéndole el cheque. Enhorabuena por haber completado con éxito la transacción. Theo cogió el cheque, un simple rectángulo de papel en el que estaba escrita la suma. $550,000. La casa de la tía Alda, el lugar donde había crecido, donde había aprendido a amar el arte, donde había soñado y llorado, y se había encontrado a sí misma tras perder a su hija, se convertía ahora en aquella cifra. Gracias, señor Bancroft, dijo en voz baja, doblando el cheque con cuidado y guardándolo en el bolso. ¿Su marido no nos acompañará?, preguntó el abogado. Creía que quería estar presente para entregar el cheque. Tiene una vista en el juzgado, respondió Theo. Tras su conversación con Darnell Price hace una semana, prefirió no decirle a Orville la hora exacta de la reunión, limitándose a decir que sería en algún momento después de comer. Me pidió que me encargara de ello. El señor Bancroft asintió, aunque en su mirada había un destello de comprensión. En su larga carrera de abogado, probablemente había visto muchos dramas familiares relacionados con el dinero y las herencias. ¿Qué piensa hacer con esa suma, si no es ningún secreto?, preguntó mientras acompañaba a Theo a la salida. Aún no lo he decidido, respondió ella. Inversiones, tal vez. O algo para mí. Bueno, es una buena suma para empezar un nuevo capítulo en tu vida, comentó el abogado. Tu tía estaría encantada de que su casa sirviera para algo así. Theo asintió en silencio. Un nuevo capítulo. La frase resonó en su cabeza mientras salía a la calle. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. De camino a casa, Theo pasó por el banco para ingresar un cheque en una cuenta. Era una cuenta que compartían Orville y ella, y se utilizaba principalmente para pagar las facturas de la casa y otros gastos familiares. Orville también tenía una cuenta separada para su negocio y varias cuentas de inversión, de cuyo estado Theo tenía una vaga idea. Enhorabuena por una suma tan elevada, señora Briggs, sonrió la cajera al aceptar el cheque. ¿Preferiría ingresar toda la cantidad en esta cuenta o tal vez abrir una cuenta aparte para una parte de los fondos? ¿Quizá un depósito con un tipo de interés más alto? Theo vaciló. Esta era una conversación que debería tener con Orville. Él siempre estaba a cargo de sus finanzas, tomando decisiones de inversión, planificando gastos. Ya, creo que solo hay que poner todo sobre la mesa por ahora, respondió ella. Mi marido y yo discutiremos los siguientes pasos más tarde. Mientras se rellenaba el papeleo, Theo recordó su conversación con Darnell Price. Había llamado al agente inmobiliario a altas horas de la noche, cuando Orville ya había subido al dormitorio, y le había hecho una sola pregunta. ¿Era posible cambiar el nombre del beneficiario del cheque? Técnicamente sí, respondió Price tras una pausa. Puesto que la casa le fue legada a usted personalmente, señora Briggs, y usted es la propietaria legal, puede pedir que el cheque figure a su nombre. Pero, ¿no causaría eso problemas con su marido? Podría, admitió Theo. Pero quiero conocer mis opciones. Al final decidió no cambiar su nombre en el cheque. Habría sido un desafío demasiado obvio para el que aún no estaba preparada. Pero el mero hecho de poder elegir cambió algo en su interior. Era como si en algún lugar de su mente se hubiera despertado aquella joven Theo que soñaba con tener su propia galería y creía que podía determinar su propio destino. Cuando Theo volvió a casa, lo primero que hizo fue ver cómo estaba Orville. Su coche no estaba en la entrada, lo que significaba que aún estaba en el juzgado o reunido con otro cliente. Con un suspiro de alivio, Theo subió al dormitorio y abrió el joyero. Bajo el forro de terciopelo aún estaba la pequeña llave de la caja fuerte de la casa de su tía, o mejor dicho, de la antigua casa de su tía, que ahora pertenecía a la familia Morgamer. Afortunadamente, Theo había conseguido recuperar el contenido de la caja fuerte antes de cerrar el trato. Fotos familiares, algunas cartas y joyas, el viejo cuaderno de la tía Alda con sus contactos y notas. Nada especialmente valioso en sentido material,
pero para Theo esas cosas valían más que cualquier dinero. Ahora tenía otro problema. ¿Cómo decirle a Orville que el dinero ya estaba en su cuenta y seguir manteniendo cierto control sobre la situación? Sabía que en cuanto su marido se enterara del recibo, empezaría a disponer de la suma como mejor le pareciera. Theo bajó a la cocina y empezó a preparar la cena, pensando en sus opciones. Quizá pedirle a Orville que le diera parte del dinero para un curso o su propio estudio, pero ella ya sabía lo que él diría. ¿Por qué gastar dinero en eso cuando podrías invertirlo para obtener un rendimiento mucho mejor? O tal vez simplemente callarse sobre el cierre del trato, ganar algo de tiempo. Pero Orville probablemente ya había revisado la cuenta hoy, o lo haría pronto. No se le podía ocultar nada, sobre todo cuando se trataba de dinero. Theo estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta del portazo de la puerta principal. Orville apareció en la cocina mientras ella cortaba verduras para una ensalada. «Hola», dijo dejando caer su maletín en una silla. «¿Qué hay para cenar?» «Salmón al horno y ensalada de verduras», respondió Theo sin volverse. «Estará listo en 20 minutos». Orville se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Olía al mismo perfume caro que llevaba desde hacía unas semanas y a un ligero aroma femenino. «He comprobado la cuenta», dijo en voz baja, casi al oído de ella. «Veo que el trato está cerrado. ¿Por qué no me has llamado?» Theo se tensó bajo sus manos, pero siguió cortando el tomate. «Tenías una audiencia. No quería interrumpir. Podrías haber enviado un mensaje». La voz de Orville adquirió un tono acerado. «Habría encontrado tiempo para salir. Después de todo, $500,000 no es poca cosa». 550,000, para ser exactos, le corrigió Theo, sorprendida de su propia audacia. Y todo fue como la seda. El señor Bancroft me entregó el cheque y yo lo ingresé inmediatamente en nuestra cuenta. Orville le quitó las manos de los hombros y fue a la nevera a por una cerveza. Theo conocía ese gesto. Siempre lo hacía cuando estaba descontento, pero no quería empezar una discusión de inmediato. «Bueno, me alegro de haber acabado con esto», dijo abriendo la botella. «Ya he quedado en ver a Felix Colton mañana. ¿Se acuerda de él? Es cliente mío en inversiones inmobiliarias. Tiene una gran oferta». Orville, Theo se volvió hacia su marido, que aún sostenía el cuchillo en la mano. «He pensado que podríamos hablar de cómo utilizar el dinero. Quizá parte de la suma. ¿Qué hay que discutir?», se preguntó Orville. «Ya lo he calculado todo. Invertiremos en el proyecto de Félix y en 1 año y medio obtendremos al menos un 15% de beneficio. Y entonces podremos pensar en comprar esa villa en Santa Fe que te enseñé». Theo respiró hondo. Ahí estaba otra vez. Orville ya lo había decidido todo sin pedirle siquiera su opinión, sin indagar siquiera en sus deseos. «¿Y si quiero utilizar parte del dinero de otra manera?», preguntó tratando de mantener la calma. «Al fin y al cabo, es mi herencia». Orville frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con de otra manera?». Bebió un sorbo de cerveza. «No me digas que estás pensando otra vez en esas tonterías del arte. Theo, esto es dinero serio. Hay que invertirlo sabiamente, no gastarlo en un pasatiempo». «Para mí no es solo un hobby», sintió Theo que la sangre le subía a las mejillas. «Podría abrir mi propia galería o estudio, o al menos hacer un curso de actualización en Nueva York». Patrick dijo que podría... «¿Patrick?», la interrumpió Orville. «¿Tu jefe? ¿Desde cuándo hablas de nuestras finanzas con extraños?». «No he hablado de finanzas con él», replicó Theo. «Hablábamos de mi desarrollo profesional. Y Patrick no es un extraño, es mi jefe y mi amigo». Orville resopló. «Un amigo, por supuesto. Todos los hombres son amigos hasta que consiguen lo que quieren». «No todos los hombres como tú, Orville», dijo antes de que Theo pudiera pensar. Se hizo un gran silencio en la habitación. Orville dejó lentamente la botella sobre la mesa. «¿Qué quieres decir?», preguntó en voz baja. Theo conocía ese tono, engañosamente tranquilo, como la calma que precede a la tormenta. «Nada», dijo rápidamente. «Volvamos a hablar del dinero. Solo quiero parte de la cantidad de...». «No», la interrumpió Orville acercándose. «Averigüemos primero a qué te refieres. ¿Estás insinuando algo? ¿Hay algo que quieras decirme, Teodora?». Utilizar su nombre completo siempre era una mala señal. Theo dio un paso atrás, pero apoyó la espalda en la encimera de la cocina. «Solo quiero que me consulten sobre mi herencia», dijo. «Es el dinero de la venta de la casa de mi tía, no tu cliente o socio.
¿Tu herencia? Orville se rió, pero era una risa fría y desagradable. Theo, querido, ¿de verdad crees que podrías haber vendido esa casa sin mí? ¿Que habrías conseguido ese precio? ¿Quién encontró al agente inmobiliario? ¿Quién negoció con los compradores? ¿Quién supervisó todo el proceso? Tú lo hiciste, admitió Theo. Pero eso no significa eso. Significa que tengo todo el derecho a decidir qué hacer con ese dinero, dijo Orville. Como cabeza de familia y como alguien que, a diferencia de ti, sabe de finanzas. Theo sintió que algo en su interior se rompía. Tal vez fuera el último hilo de paciencia, estirada hasta el límite por años de humillación y control. No tienes derecho a tener el control exclusivo de ese dinero, dijo ella con firmeza. Y no voy a permitir que lo hagas. Orville la miró como si la viera por primera vez. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó en una de enfado. ¿No me vas a dejar?, preguntó con una sonrisa peligrosa. ¿Y cómo vas a impedírmelo, cariño? Ni siquiera puedes abrir una cuenta bancaria sin mí. Eso ya lo veremos, se enderezó Theo, sorprendida de su propio valor. No quiero pelear, Orville. Solo te pido que me des una parte del dinero. Digamos 100,000. Puedes invertir el resto como mejor te parezca. Orville sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. ¿100,000? ¿Para tus tonterías artísticas? Volvió a reír. Theo, despierta. No eres Frida Kahlo. Ni siquiera eres un comisario de verdad. Solo un ayudante en una galería de tercera. Tus cuadros no valen nada y tu sueño de tener tu propio estudio no es más que dicha. Cada palabra daba en el blanco, dando en los lugares más dolorosos. Theo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Ella no le daría ese placer. Ese dinero es mío, dijo en voz baja pero firme, y tengo derecho a disponer de al menos una parte de él. Ese dinero es mío, gritó Orville de repente, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que la botella de cerveza rebotó. Mío, ¿me oyes? He trabajado por ese dinero. Aguanté tus rabietas después de la muerte de Sedona. Te he mantenido todos estos años. Tío retrocedió, pero no se echó atrás. No tienes derecho a gritarme, dijo ella. Y el dinero sigue siendo mío. Es la herencia de la tía Alda. Y yo... No tuvo tiempo de terminar. Orville dio un paso adelante y la abofeteó. No con el puño, sino con una bofetada dura y hirviente. Theo cayó de rodillas, sorprendida y dolorida, y dejó caer el cuchillo que aún sostenía en la mano. La cocina volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de Orville. Ya, empezó él mirándola. No quería hacerlo, pero no me dejaste elección. ¿No te das cuenta de que lo hago todo por nuestra familia? Theo se incorporó lentamente, sujetándose la mejilla. Tenía un sabor metálico a sangre en la boca. Se había mordido la lengua en la caída. Vete, dijo en voz baja. Vete de una vez. Orville abrió la boca para protestar, pero luego cambió de opinión. Cogió su maletín y las llaves del coche. Hablaremos cuando te calmes y empieces a pensar con claridad, dijo desde el pasillo. Mientras tanto, transferiré el dinero a mi cuenta personal. Por su propia seguridad. La puerta principal se cerró de golpe y Theo oyó arrancar el motor de su Lexus. Solo cuando el sonido del coche se desvaneció en la distancia, se dejó hundir en la silla y se cubrió la cara con las manos. Pero no había lágrimas. En lugar de la histeria esperada, Theo se sintió extrañamente tranquilo, casi indiferente. Era como si estuviera observando desde la barrera, como un espectador en un teatro. Él la había golpeado. Después de 12 años de matrimonio, después de todas las humillaciones y el control, por fin había mostrado su verdadera cara. Y de alguna extraña manera, había liberado a Theo de sus últimas ilusiones. Se tocó la mejilla, caliente y dolorida por el golpe. Mañana tendría un moratón. Probablemente Orville se disculparía. Tal vez incluso le compraría flores o joyas. Nunca le había levantado la mano, aunque había estado a punto de hacerlo más de una vez. Pero ahora había cruzado el Rubicón. Theo se levantó y se acercó al espejo del pasillo. Aún no había señales visibles del golpe en su rostro, solo una mejilla sonrojada y un extraño brillo en sus ojos. No eran sus ojos habituales. Tranquilos, dóciles, siempre dispuestos a ceder. Había algo nuevo en ellos. Una fría determinación, casi crueldad. Recordó las palabras de tía Alda. Ten siempre algo propio, algo que te pertenezca solo a ti.
Theo había ignorado ese consejo durante tanto tiempo. Había dejado que Orville definiera su vida durante tanto tiempo, que casi había olvidado quién era en realidad. Pero hoy no. Hoy Theodora Briggs empezaba a recordar su verdadero yo. Volvió a la cocina y abrió su portátil. Lo primero que hizo fue comprobar su cuenta bancaria conjunta. Orville ya había transferido toda la cantidad a su cuenta personal, dejando solo la cantidad habitual para los gastos mensuales. Era de esperar. Theo no se molestó en cerrar el portátil por enfado o desesperación. En su lugar, abrió una nueva pestaña y empezó a buscar información sobre cómo abrir su propia cuenta bancaria sin el consentimiento de su marido. Luego sobre los aspectos legales de la división de bienes en un divorcio en el estado de Texas. Luego sobre los derechos de herencia en un matrimonio. Sus movimientos eran tranquilos, metódicos, como si estuviera preparando una exposición en una galería, en lugar de planear un cambio total en su vida. Un pensamiento seguía a otro, formando un claro plan de acción. Orville pensó que había ganado, que su grito y su bofetada pondrían a Theo en su sitio, la devolverían al papel familiar de esposa obediente. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Theo sonrió a su reflejo en la pantalla oscurecida del portátil. No era su habitual sonrisa cortés, sino algo totalmente distinto. Fría, calculadora, casi depredadora. La sonrisa de una mujer que por fin había visto el camino hacia la libertad y no tenía intención de apartarse de él. Cometiste un error, Orville, pensó, cerrando el portátil. Pensaste que me habías roto por completo, pero en realidad solo me despertaste. Theo se levantó y subió a su dormitorio. Tenía que recoger algunas cosas y hacer algunas llamadas. Por la mañana llamaría a Nimrata y se tomaría el día libre. Y luego pondría en marcha el plan que ya tenía en la cabeza. Un plan que haría que Orville lamentara cada humillación, cada gesto de control, cada palabra despectiva, y especialmente esta bofetada. Por la mañana Theo se despertó antes de lo habitual. Orville no había pasado la noche en casa, pero le había enviado un mensaje. Pasaré la noche en un hotel. Los dos necesitamos calmarnos. Hablamos mañana por la noche. Theo no contestó. Necesitaba ese tiempo sin él para poner en marcha el plan. Lo primero que hizo fue examinarse la cara en el espejo. Como era de esperar, tenía un moratón en la mejilla izquierda. No demasiado visible, pero lo bastante marcado como para no pasarlo por alto. Theo sacó unas cuantas fotos con el móvil y disimuló cuidadosamente los daños con base de maquillaje. Hoy tenía que asistir a muchas reuniones y no quería responder a preguntas innecesarias. Después de desayunar, Theo llamó a Nimrata. «Hola, soy yo», dijo cuando contestó su colega. «Escucha, hoy necesito un día libre. ¿Puedes cubrirme frente a Patrick?» «Claro», aceptó Nimrata sin dudarlo. «¿Ocurre algo? Pareces tensa». Theo hizo una pausa. Nimrata era lo más parecido a una amiga en su vida, pero hasta ahora Theo nunca le había hablado de los problemas de su matrimonio. «Orville y yo nos peleamos por el dinero de la venta de la casa», dijo al fin. Muy seria. «Oh», se estiró Nimrata. «¿No quiere darte tu parte? Cree que todo el dinero le pertenece». Theo se sorprendió de su propia calma al pronunciar aquellas palabras. «¿Qué?», se indignó Nimrata. «Pero si es tu herencia, no tiene derecho a...» «Ya ha transferido todo el dinero a su cuenta personal», la interrumpió Theo. «Y me pegó cuando me opuse». Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. «Theo», dijo por fin Nimrata, con una voz inusualmente seria. «¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a verte? ¿O puedes quedarte en mi casa hasta que...?» «No pasa nada», le aseguró Theo. «Está en un hotel, y tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Lo que sea». «¿Recuerdas al artista Sebastian Quinn, el de la exposición que organizamos el año pasado?» «Por supuesto», respondió Nimrata. «Ese viejo excéntrico que pinta extraños paisajes abstractos». «Exactamente. Su hijo es periodista y escribe en el Paso Chronicle. Negocios, política, algún que otro caso judicial. Necesito su contacto». «No lo conozco directamente, pero puedo preguntarle a Sebastian. Habló muy bien de usted después de la exposición». «Gracias», le agradeció Theo sinceramente. «Una cosa más. ¿Conoces a un buen abogado? ¿Un especialista en derecho de familia o en derecho financiero?» «Theo, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino?», preguntó Nimrata con cautela.
El divorcio es un gran paso. Aún no lo he decidido, respondió Theo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Solo quiero conocer mis opciones. Lo comprendo. Mi prima se divorció el año pasado y trabajó con Vivian Holt. Dice que es muy buena, sobre todo en casos de grandes sumas de dinero. Theo anotó el nombre y el número que le dictó Nimrata. Se sintió extrañamente ligera después de la conversación, como si compartir su secreto con una sola persona le hubiera quitado parte del peso que llevaba años pesándole. El siguiente punto de su improvisado plan era una visita a la tía Alda, o mejor dicho, al cementerio donde estaba enterrada. Theo no había estado allí desde el funeral, y ahora sentía la necesidad de hablar con la única persona que siempre había creído en ella sin reservas. El cementerio estaba tranquilo ese día de la semana. Theo encontró fácilmente la tumba de su tía, una sencilla pero elegante lápida de granito claro, con la inscripción Alda Carraway, 18 de septiembre de 1945. 2 de marzo de 2025. Aventurera, cariñosa hermana, tía y amiga. Hola tía Alda, dijo Theo en voz baja, colocando el ramo de flores silvestres que había recogido por el camino en la base de la piedra. Siento no haber estado aquí tanto tiempo. Han pasado muchas cosas. El viento agitó las hojas de los árboles cercanos, como si le respondiera. Theo se sentó en el pequeño banco que había junto a la tumba y le contó todo a su tía. La venta de la casa, el conflicto con Orville, su decisión de cambiar por fin de vida. La siguiente parada fue el despacho de Vivian Holt. Afortunadamente, la recepcionista le dijo que la señora Holt tenía un hueco en su agenda dentro de una hora y que podría ver a Theo para una consulta preliminar. Vivian resultó ser una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos grises. Estrechó la mano de Theo con firmeza y le indicó que se sentara. Señora Briggs, comenzó Vivian tras un intercambio de cumplidos formales. ¿Qué puedo hacer por usted? Theo respiró hondo y le contó su historia, brevemente, sin emociones, centrándose en los hechos. La venta de la casa, la discusión por el dinero, la bofetada, la transferencia del dinero a la cuenta personal de su marido. Vivian escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Theo terminó, se reclinó en la silla y miró pensativa a su posible cliente. Permítame empezar diciendo que lamento que se encuentre en esta situación, dijo Vivian. Lo que hizo su marido, tanto con el dinero como con el maltrato físico, es completamente inaceptable. Ahora, el aspecto legal, continuó Vivian. Texas es un estado de bienes gananciales, pero hay matices en cuanto a la herencia. Si la casa le fue legada a usted personalmente y no a ambos como cónyuges, la ley la considera propiedad separada. En consecuencia, también lo es el dinero de su venta. Sí, la casa me fue legada a mí personalmente, confirmó Theo entregando al abogado una copia del testamento. Así es, legalmente, el dinero te pertenece. El hecho de que su marido lo transfiriera a su cuenta personal sin su consentimiento podría considerarse abuso financiero. Pseudonym. ¿Qué significa eso en la práctica? Preguntó Theo. ¿Puedo recuperar el dinero? Sí, pero llevará tiempo y posiblemente una demanda. Ahora mismo tenemos varias vías de actuación. ¿Has decidido si quieres mantener el matrimonio o estás dispuesto a plantearte el divorcio? Theo vacila un segundo. Estoy pensando en el divorcio, pero antes de tomar una decisión definitiva, necesito recuperar el control de mi dinero y necesito comprobar otra cosa. ¿Qué cosa? Vivian dio un paso adelante. Creo que mi marido puede haber estado involucrado en algunas prácticas comerciales cuestionables, dijo finalmente. En el último año había mencionado a menudo a un cliente llamado Felix Colton. Estaban invirtiendo en algunos proyectos juntos. Y oí por casualidad una conversación telefónica en la que Orville mencionaba algo sobre doble contabilidad y evasión fiscal. Son acusaciones serias, ¿no, señora? Briggs, ¿tiene alguna prueba? No, solo mis sospechas, pero hoy voy a ver a un periodista que escribe una columna sobre negocios y litigios. Quizá pueda ayudarme a encontrar alguna información. Vivian dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en su cuaderno. Escuche con atención, señora Briggs. Lo que diga podría tener graves consecuencias para su marido si se confirma. Podría ser una moneda de cambio útil en un divorcio, pero también podría complicar el proceso si sale a la luz antes de tiempo. Entiendo, asintió Theo.
Esto es lo que sugiero, se enderezó Vivian. Concentrémonos ahora en recuperar tu dinero. Prepararé una carta formal en nombre del bufete, exigiendo que los fondos se devuelvan a la cuenta conjunta o que se abra una nueva cuenta solo a tu nombre. Tras una consulta que duró casi una hora, Theo salió del despacho con la sensación de haber recibido por fin apoyo profesional. Vivian prometió ponerse en contacto con ella en el plazo de un día, con un borrador de carta para Orville y más instrucciones. Theo aún disponía de 2 horas antes de su reunión con Adrian Quint. Decidió aprovechar ese tiempo para iniciar su propia mini-investigación. Se sentó en la mesa de una cafetería cercana con su portátil, abrió un motor de búsqueda y empezó a recopilar información sobre Felix Colton y su negocio. Para su sorpresa, le resultó difícil encontrar algo sustancial. Colton tenía una página en el sitio web de Western Investments, donde figuraba como socio, pero no había proyectos ni logros concretos. Casi no tenía presencia en las redes sociales, solo un perfil profesional con información mínima. Theo decidió indagar más y buscar información sobre Western Investments. Allí encontró más material, algunos artículos en la prensa local sobre proyectos inmobiliarios, comunicados de prensa sobre inversiones exitosas, pero también había algo alarmante. Una mención en un artículo de hace 2 años sobre una investigación a la empresa por posibles infracciones de zonificación y permisos de construcción. El artículo se publicó en El Paso Chronicle y el autor figuraba como Adrian Quint. Theo contuvo la respiración. No podía ser una coincidencia. El periodista con el que iba a reunirse ya estaba interesado en la empresa asociada a Orville y Colton. Se acercaban las 5 y Theo se dirigió al Desert Rose Café para reunirse con Adrian. El café estaba situado cerca del centro de la ciudad, en una zona muy concurrida donde había oficinas, tiendas y restaurantes adyacentes. A las 5 en punto, un hombre de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta informal y una mirada aguda que le hacía parecer un periodista, apareció en la puerta. Miró a su alrededor y al ver a Theo se dirigió a su mesa. «¿Señora Briggs?», preguntó tendiéndole la mano. «Adrian Quint, encantado de conocerla». «Solo Theo, por favor», sonrió ella, estrechándole la mano. «Gracias por aceptar quedar». Imbrata dijo que era importante. Adrián se sentó frente a ella. «Y mi padre siempre hablaba muy bien del comisario que organizaba tan bien su exposición. ¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando información sobre Western Investments y uno de sus socios, Felix Colton», comenzó. «He descubierto que usted escribió sobre ellos hace un par de años». Adrian la miró atentamente, con la mirada cada vez más concentrada. «Sí, hubo un artículo de ese tipo», confirmó. «Una investigación sobre irregularidades en los permisos de construcción. Pero se silenció, no se presentaron cargos formales». «¿Crees que realmente hubo irregularidades?», preguntó Theo. Adrián dudó en responder, como si estuviera sopesando la franqueza que debía mostrar. «¿Entre tú y yo? Sí, hubo una historia sórdida, sobornos a funcionarios, falsificación de documentos, quizá incluso presiones a los lugareños para que vendieran las tierras a bajo precio. Pero no podían probar nada. Estaban demasiado bien conectados y tenían excelentes abogados. Uno de esos abogados es mi marido, Orville Briggs», dijo Theo en voz baja. Adrian abrió los ojos con sorpresa y luego los entrecerró con interés profesional. «Así es», se estiró. «¿Y tú entonces has decidido...» «¿Qué? ¿Exponer a tu propio marido?» «No exactamente», sacudió Theo con la cabeza. «Aún no sé con seguridad si está implicado en algo ilegal, pero tengo motivos para creer que sí. Y necesito saber la verdad». «¿Por qué?», preguntó Adrian sin rodeos. «¿Qué ha cambiado?» Theo cerró los ojos un momento, reflexionando. Luego miró resueltamente al periodista. «Mi marido me quitó el dinero que me correspondía por derecho. La herencia de mi tía. Cuando me opuse, me pegó». Theo giró ligeramente la cabeza, y el maquillaje que había utilizado para disimular el moratón no ocultaba del todo, bajo cierta luz, las marcas del golpe. «Me estoy preparando para el divorcio y necesito toda la ventaja que pueda conseguir». Adrian la miró durante un largo instante, y luego asintió lentamente. «Siento que estés pasando por esto», dijo con sinceridad. «Pero tengo que advertirte que si tu marido está involucrado en algo ilegal con Colton, podría ser peligroso.
Esa gente no está acostumbrada a que alguien husmee en sus asuntos. Entiendo el riesgo, respondió Theo. Pero no puedo echarme atrás. Esta vez no. Adrian golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Aún tengo los archivos de aquella investigación, dijo finalmente, y algunos de los, digamos, evidencia anecdótica que no pude liberar. Si su marido trabajaba con Colton, su nombre debe haber aparecido. ¿Podría compartir esa información?, preguntó Theo esperanzado. Es complicado, dijo Adrian frunciendo el ceño. Como periodista tengo que proteger a mis fuentes, y parte del material no se ha obtenido exactamente de forma legal. Theo asintió. Comprendía sus dudas. No te estoy pidiendo que violes la ética profesional, dijo. ¿Pero podrías guiarme? ¿Darme algunas pistas sobre dónde buscar? Adrián guardó silencio un rato, sopesando claramente los pros y los contras. Finalmente, sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso. De acuerdo, dijo empezando a escribir. Te daré algunos nombres y fechas. Te ayudará a orientarte. Pero te advierto que no puedo utilizar esta información en un artículo sin más pruebas. Y si alguien te pregunta cómo sabes esto, es que no nos conocemos. Por supuesto, aceptó Theo. Comprendo. Adrian le entregó una hoja de notas. Presta especial atención al proyecto Sunrise Plaza, dijo en voz baja. Había muchas cosas extrañas, y aparecía el nombre de Hagon Winters. Es uno de los principales inversores. Theo se estremeció. Hagon Winters, propietario de una cadena de restaurantes, visitante frecuente de su casa, cliente y amigo de Orville. Además, continuó Adrian, busca información sobre Arizona Development. Sobre el papel, no está afiliada a Western Investments, pero en realidad es solo una tapadera para sus operaciones dudosas. Theo escuchaba atentamente y tomaba notas en su teléfono. A medida que Adrian hablaba de sus descubrimientos, se iba formando en su mente la imagen de un esquema masivo que implicaba evasión fiscal, blanqueo de dinero y posible fraude a los inversores. Hay una cosa que me confunde, dijo Adrian cuando hubo agotado sus pistas. Si todo esto es cierto, y su marido está realmente implicado en estas cosas, ¿por qué quiere invertir su dinero en los proyectos de Colton? ¿Por qué es un riesgo? Tal vez necesita el dinero para encubrir algunos problemas, sugirió Theo. Nunca ha compartido los detalles de sus negocios conmigo, pero últimamente parece tenso. Tal vez, asintió Adrian. En cualquier caso, ten cuidado, y si encuentras algo concreto que corroborar, me interesaría una exclusiva. Cuando Adrian se marchó, Theo se quedó en la cafetería, releyendo sus notas y meditando los siguientes pasos. Su teléfono vibró. Había llegado un correo electrónico de Vivian Holt con un borrador de una demanda formal para que Orville devolviera el dinero. Theo revisó rápidamente el documento. Estaba redactado de forma jurídicamente impecable, con firmeza pero sin excesiva agresividad. Vivian ofrecía dos opciones: devolver el dinero a la cuenta conjunta o transferirlo a una nueva cuenta abierta únicamente a nombre de Theo. Entre las notas de Adrian había una referencia a una tal Roxanne Pierce, antigua contable de Western Investments que había dimitido en extrañas circunstancias hacía aproximadamente un año. Roxanne, Theo recordó el mensaje en el teléfono de Orville. ¿Podría haber sido la misma mujer? Y si era así, ¿qué relación tenía su marido con la antigua contable de una empresa sospechosa de fraude financiero? Theo sintió que la determinación crecía en su interior. Por primera vez en años, no se sentía una víctima indefensa de las circunstancias, sino una persona capaz de cambiar su destino. Sabía que el camino no sería fácil, pero con la ayuda de Vivian, Nimrata y ahora Adrian, tenía la oportunidad no solo de recuperar su dinero, sino de liberarse de un matrimonio que hacía tiempo que se había convertido en una jaula. Cuando Orville regresó a casa al día siguiente, Theo lo recibió con una calma desacostumbrada en ella. Sobre la mesa de la cocina ya le esperaba un sobre con una carta oficial del bufete de abogados Holt y Asociados. ¿De qué se trata?, y preguntó Orville, fijándose en el sobre con el logotipo del bufete. Léela y lo sabrás, respondió Theo, sin apartar los ojos del libro que fingía leer. Orville lanzó una mirada incrédula a su mujer y luego abrió el sobre. Mientras leía, su rostro pasó del desconcierto al enfado y luego al frío cálculo. ¿Has contratado a un abogado?, preguntó finalmente, doblando la carta con pulcritud.
¿De verdad, Theo? ¿De verdad creías que iba a aceptar que me quitaras el dinero y me pegaras? Ella parloteó, cerrando el libro. Orville se pasó la mano por la cara, un gesto que Theo conocía bien. Era algo que siempre hacía cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. Mira, empezó en tono conciliador. Me he pasado, los dos lo hicimos, pero traer abogados es un poco exagerado, ¿no crees? Que un marido pegue a su mujer porque ella quiere controlar su propia herencia es exagerado, replicó Theo con calma. No busco conflictos, Orville, busco justicia. Como dice la carta, tienes dos opciones. Devolver el dinero a nuestra cuenta conjunta o transferirlo a una nueva cuenta a mi nombre. Elige. Orville la miró como si la viera por primera vez. En cierto modo lo era. La Theo que él conocía nunca se había enfrentado a él con tanta ecuanimidad. Todo era ella, ¿no? Apretó los dientes. Ese Holt, metiéndote en la cabeza todas esas tonterías de la separación de bienes y el abuso financiero. No son tonterías, es la ley del estado de Texas, replicó Theo. Y no es Vivian. Eres tú. Tú nos has traído hasta aquí con tus acciones. Orville se sentó lentamente en la silla frente a ella. De acuerdo, dijo tras una larga pausa. Devolveré el dinero a nuestra cuenta común, pero debemos discutir cómo utilizarlo, razonablemente, sin todas tus fantasías sobre galerías y esas cosas. De acuerdo, aceptó Theo. ¿Cuándo lo harás? Dentro de unos días, respondió Orville. Tengo algunos asuntos que atender. Theo asintió, manteniendo la calma, aunque por dentro le bullía una mezcla de miedo y triunfo. Sabía que Orville mentía. No iba a devolver el dinero tan fácilmente. Pero no importaba. El plan B ya estaba en marcha. Esa mañana, Theo se reunió con Vivian Holt para discutir los siguientes pasos. Va a dar largas, advirtió Vivian. Los hombres como tu marido no están acostumbrados a perder, especialmente con las mujeres. Puede que intente esconder el dinero, moverlo a cuentas en el extranjero o invertirlo en activos difíciles de rastrear. ¿Qué podemos hacer?, pregunta Theo. Tengo un contacto en el banco, dijo Vivian. Puede ayudarte a abrir una cuenta personal sin que lo sepa tu marido. Si Orville devuelve el dinero a vuestra cuenta conjunta, podréis transferirlo rápidamente a vuestra cuenta personal antes de que cambie de opinión. ¿Es eso legal? ¡Uni! Se preguntó Theo. Por supuesto. Ese dinero te pertenece por derecho de herencia. No estás cometiendo robo ni fraude, solo protegiendo tu propiedad. Ese mismo día, Theo abrió una cuenta en otro banco, ajeno al que ella y Orville tenían cuentas conjuntas. Aportó todos los documentos necesarios para demostrar que el dinero de la venta de la casa era de su propiedad personal como heredera. Paralelamente, Theo continuó su investigación, siguiendo las pistas de Adrian Quint. Investigó en los registros públicos sobre Western Investments y Arizona Development, buscando información sobre el proyecto Sunrise Plaza y los nombres de personas que pudieran haber estado relacionadas con las dudosas actividades de esas empresas. La clave fue encontrar una referencia a Orville en un viejo artículo de periódico sobre un litigio entre Arizona Development y un grupo de pequeños inversores que afirmaban haber sido estafados. Los inversores perdieron el caso y se mencionaba a Orville como el abogado de la empresa que había logrado una victoria aplastante gracias a su profundo conocimiento del derecho de sociedades. Theo hizo copias de todo el material que encontró y se las envió a Vivian Hall con una nota para información. La abogada respondió con un cortante. Interesante. Sigue investigando. Al tercer día de recibir la carta de Vivian, Theo notó un cambio en el comportamiento de Orville. Se volvió distraído. Consultaba el teléfono con frecuencia. Y en una ocasión, ella le oyó hablar irritado con alguien mientras estaba encerrado en su despacho. Necesito más tiempo. No, ahora no puedo. Colton tiene que entender. Aquella noche, durante la cena, Orville dijo bruscamente, he vuelto a transferir el dinero a nuestra cuenta conjunta. Los 550,000. Compruébalo si quieres. Theo asintió, manteniendo la calma. Gracias, dijo. Agradezco tu decisión. Espero que nos ayude a seguir adelante. Continuó Orville. Sin abogados ni amenazas. Somos una familia, Theo. Tenemos que solucionar las cosas juntos. Por supuesto, aceptó ella, estremeciéndose interiormente ante su hipocresía. En cuanto Orville se fue a la cama, Theo comprobó su cuenta común. Efectivamente, el dinero estaba allí.
Sin perder tiempo, transfirió 400,000 a su nueva cuenta personal, dejando 150,000 en la cuenta conjunta. Era un seguro por si Orville comprobaba la cuenta por la mañana. Vería que el dinero seguía allí, aunque no todo, y podría no dar la alarma inmediatamente. Por la mañana, Theo llamó a Vivian para darle la noticia. Bien hecho, le dijo la abogada. Ahora tienes un colchón de seguridad financiera independiente de tu marido. Eso te da mucha libertad de acción. ¿Y ahora qué?, preguntó Theo. Sigue recabando información sobre las prácticas comerciales de tu marido. Si realmente está involucrado en algo ilegal, será una ventaja adicional en el divorcio. Pero ten cuidado de no arriesgar tu seguridad. El siguiente paso fue encontrar a uno de los antiguos clientes de Orville mencionados en el material de Adrian. El nombre de Trevor Gillespie aparecía en varios documentos como uno de los inversores que perdieron dinero en el proyecto Sunrise Plaza. Adrian señaló que Gillespie fue particularmente persistente en sus acusaciones, incluso después de un juicio perdido. Gillespie no era difícil de encontrar. Era propietario de un pequeño bar en un suburbio de El Paso. Theo decidió no llamarle de antemano, temiendo que se negara a reunirse con ella si sabía quién era. En lugar de eso, simplemente condujo hasta el bar a primera hora de la tarde, cuando no estaba abarrotado. Trevor Gillespie resultó ser un hombre fornido de unos 60 años, de rostro rudo y mirada atenta. Estaba limpiando vasos detrás de la barra cuando Theo se acercó y pidió una copa de vino. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó sirviéndole un chardonnay. No recuerdo tu cara. Sí, es la primera vez que vengo, admitió Theo. Eres Trevor Gillespie, ¿verdad? El hombre entornó los ojos con recelo. Sí, soy yo. ¿Y usted es? Theo respiró hondo. Me llamo Theodora Briggs. Soy la esposa de Orville Briggs. El rostro de Gillespie cambió instantáneamente de amistoso a una máscara de piedra. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó bruscamente. ¿Si su marido la envió a espiarme? Orville no sabe nada de mi presencia aquí, se apresuró a asegurarle Theo. De hecho, estoy aquí porque estoy preparando un divorcio y estoy reuniendo información sobre algunos aspectos de su vida profesional. Ciertos aspectos de su vida profesional. Gillespie permaneció en silencio, sin dejar de mirarla con suspicacia. Sé lo del proyecto Sunrise Plaza, continuó Theo. Sé que usted y los demás inversores perdieron dinero, y que mi marido representaba a la empresa que os defraudó. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Gillespie. Tengo fuentes, respondió Theo con evasivas. Lo importante es que quiero saber exactamente qué ocurrió, porque sospecho que mi marido no solo los representaba en los tribunales, sino que estaba más profundamente implicado en la trama. Gillespie la miró durante un largo instante, como si evaluara su sinceridad. Luego señaló con la cabeza una mesa en el rincón más alejado. Sentémonos allí. Necesito un descanso. Gritó algo al camarero del otro extremo de la barra. Lo rodeó y se sentó con Theo a la mesa. He perdido $200,000, comenzó sin preámbulos. Todos mis ahorros. Me aseguraron que la inversión en Sunrise Plaza era absolutamente segura, que el proyecto ya había recibido todos los permisos necesarios y el apoyo de las autoridades municipales. ¿Quién se lo aseguró?, preguntó Theo. Felix Colton. ¿Y tu marido?, respondió Gillespie. Orville Briggs se reunió personalmente con los inversores. Habló del aspecto legal del proyecto. Nos aseguró que todo estaba limpio y era legal. Theo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Una cosa era sospechar y otra muy distinta oír la confirmación directa. ¿Qué ha fallado?, preguntó. Todo era mentira desde el principio, sonrió Gillespie con amargura. No se concedieron los permisos. El terreno estaba cargado de deudas de las que no se nos informó. Y cuando el proyecto se vino abajo e intentamos recuperar nuestro dinero, resultó que ya había desaparecido en una red de filiales y empresas extraterritoriales. Así que lo demandasteis, asintió Theo. Sí, y perdimos. Gracias a tu marido, que de repente resultó no ser el asesor del proyecto, sino el abogado de la empresa. Conocía al dedillo todos nuestros argumentos. Sabía dónde nos podían pillar. Fue humillante. Theo guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Era incluso peor de lo que se había imaginado. Orville no solo representaba a una empresa dudosa, sino que participaba activamente en estafar a la gente. ¿Tienes algún documento de aquella época?,
preguntó. ¿Algo que demuestre la participación de Orville en ambas etapas, como asesor del proyecto y como abogado de la empresa? Gillespie se lo pensó un momento. Podría tener tarjetas de visita, folletos de la presentación del proyecto en los que figurara como asesor jurídico. Quizá incluso notas de nuestras reuniones. Tengo la costumbre de grabar las conversaciones importantes. Eso sería muy útil, dijo Theo. Si estás dispuesto a compartir ese material, ¿y qué obtengo yo a cambio? Preguntó Gillespie sin rodeos. Theo vaciló. No quería hacer promesas que no pudiera cumplir. Quizá justicia, respondió con sinceridad. No puedo garantizarle que le devuelvan el dinero, pero si podemos demostrar que mi marido y Colton actuaron de forma poco ética o ilegal, podría dar lugar a una nueva investigación. Gillespie la miró apreciativamente y luego asintió. ¿Sabe qué es lo más ofensivo? No es el dinero, es que nadie nos creyó. Nos hicieron quedar como idiotas ingenuos que no se molestaron en comprobar la documentación antes de invertir. Pero lo hicimos. Solo nos mostraron las falsificaciones. Y toda esa gente, Colton, tu marido, los demás, se salieron con la suya. Theo alargó la mano y le tocó suavemente la muñeca. Te creo, dijo en voz baja, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que se sepa la verdad. Gillespie asintió y se levantó. Espera aquí, dijo. Tengo un archivo de documentos de aquella época en mi despacho. Veamos qué podemos encontrar allí. Mientras Theo esperaba, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en los últimos días. Hasta hacía una semana, había sido una esposa tranquila y obediente, resignada a su destino. Ahora estaba sentada en un bar desconocido, hablando con el antiguo cliente de su marido, reuniendo pruebas de su mala fe. Una extraña sensación crecía en su interior, una mezcla de ira, determinación y una especie de liberación casi existencial. Era como si por fin se hubiera liberado de las pesadas cadenas que había llevado durante tanto tiempo que casi había dejado de notarlas. Gillespie volvió con una carpeta destartalada y un pendrive. Es todo lo que tengo, dijo. Folletos, contratos, notas de nuestras reuniones. Hay audio en el pendrive. Hay un par de conversaciones con tu marido en las que se posiciona claramente como parte del proyecto, no como un abogado externo. Gracias, dijo Theo con sinceridad. Eso es muy útil. No me lo agradezcas, Gillespie negó con la cabeza. Limítate a hacer lo que prometiste, que respondan de sus actos. Al volver a casa, Theo se sintió extrañamente tranquilo. El plan le estaba saliendo mejor de lo que podía esperar. Tenía una base financiera independiente, respaldo legal y ahora pruebas concretas del comportamiento poco ético, si no ilegal, de su marido. En casa se sorprendió al encontrar a Orville sentado a la mesa de la cocina con un ramo de flores y una botella de vino caro. «Hola», le dijo con una sonrisa que Theo había encontrado encantadora. «Pensé que necesitábamos una noche tranquila juntos. Para hablar, para empezar de nuevo». Theo le miró ante aquella muestra de remordimiento y solo sintió cansancio. «Gracias por las flores», dijo ella dejando el bolso en la silla. La carpeta y el pendrive de Gillespie estaban a buen recaudo en el bolsillo interior. «Pero hoy estoy muy cansada». «¿Dónde has estado?», preguntó Orville, con una nota familiar de sospecha en la voz. «Nimrata me dijo que te habías tomado unas vacaciones». «He estado fuera por negocios», respondió Theo con evasivas. «He ido a visitar la tumba de mi tía, a ver a un amigo». «¿Qué amigo?», insistió Orville. «No conozco a ninguno de tus amigos fuera de la galería». «Exactamente», dijo Theo en voz baja. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Orville». Subió las escaleras, dejándolo sentado con una expresión de desconcierto en el rostro. En el dormitorio, Theo sacó una carpeta y un pendrive, escondiéndolos entre sus materiales de arte, lugares donde Orville nunca miraba. Luego abrió su portátil y comprobó su nueva cuenta bancaria. $400,000 estaban allí, protegidos por una contraseña que solo ella conocía. No era solo una suma de dinero, era la libertad, la oportunidad de empezar de nuevo. Theo sonrió al ver su reflejo en la pantalla del portátil. La mujer que la miraba ya no era la Theo intimidada e insegura que había obedecido todas las órdenes de su marido durante años. En sus ojos brillaba una nueva determinación, una nueva fuerza. Quedaba un paso más, prepararse para la confrontación final. Theo sabía que Orville no se echaría atrás fácilmente, que podía volverse peligroso cuando sentía que perdía el control.
Pero ahora se guardaba un as en la manga que él no había esperado. Sacó su teléfono y marcó un mensaje a Vivian. Tengo pruebas. Lista para seguir adelante. La respuesta llegó casi al instante. Estupendo. Nos vemos mañana a las 10. Trae todo lo que tengas. Theo apagó el teléfono y se fue a la cama. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ella, y no Orville, pondría las reglas. Después de su reunión con Vivian Holt, Theo se sintió preparada para la confrontación final. La abogada estaba impresionada con las pruebas que había reunido y confirmó que tenían material suficiente para causarle serios problemas a Orville si decidía pelear por el dinero de la venta de la casa. No se trata solo de un comportamiento poco ético, dijo Vivian mientras revisaba los documentos y escuchaba las grabaciones. Aquí hay claramente un conflicto de intereses. Su marido asesoró a los inversores, sabiendo que el proyecto se basaba en mentiras, y luego representó a la empresa contra esos mismos inversores. El Colegio de Abogados de Texas se toma muy en serio este tipo de mala conducta. ¿Lo suficientemente grave como para revocar su licencia? Theo preguntó. En el peor de los casos, sí. Como mínimo, una seria reprimenda y una investigación de todo su bufete, asintió Vivian. Pero esperemos no llegar a eso. Nuestro objetivo es una resolución pacífica de la situación en la que obtengas lo que te deben sin tener que arruinar su carrera. Theo estuvo de acuerdo. A pesar de todo lo que había pasado, no tenía ningún deseo de destruir a Orville. Solo quería su libertad y lo que le pertenecía por derecho. Siguiendo el consejo de Vivian, Theo decidió organizar una cena formal para hablar con su marido. Esto le dio a ella el control de la situación y disminuyó la probabilidad de un estallido de agresividad por parte de él. Los hombres como tu marido rara vez pierden el control en público o en situaciones que se perciben como formales, explica Vivian. Organízalo como una reunión de negocios, no como una conversación familiar. Theo eligió el viernes para esa tarde. Por la mañana llamó a Orville al trabajo y le dijo con voz tranquila: Orville, tenemos que hablar seriamente. Prepararé la cena esta noche a las 7. Por favor, procura no llegar tarde. Su marido pareció sorprendido por su tono, pero aceptó sin oponerse. Durante todo el día, Theo se había estado preparando. Preparó los platos favoritos de Orville: filete poco hecho, patatas asadas, ensalada fresca. Abrió una botella de Cabernet caro de su colección. Puso la mesa en el comedor, que solo utilizaban para ocasiones especiales, con la mejor vajilla y cubertería de plata. Exactamente a las 4 de la tarde, habló con Nimrata, que prometió estar en contacto toda la noche. Si algo sale mal, vendré enseguida, le aseguró a su amiga. Y recuerda que mi oferta sigue en pie. Siempre puedes quedarte conmigo hasta que encuentres tu propia casa. A las 6 en punto, Theo se duchó y se vistió, no con ropa de casa informal, pero tampoco demasiado formal. Un sencillo vestido negro, pocas joyas y el pelo recogido en un moño. Quería parecer serena y seria, sin el menor deseo de seducir o apaciguar a su marido. Orville llegó a las 7 en punto, tal como ella le había pedido. Parecía receloso, pero se relajó visiblemente cuando vio la mesa puesta y la botella de vino. Vaya, dijo quitándose la chaqueta. ¿Una ocasión especial? Se podría decir que sí, contestó Theo, señalando su asiento. Siéntese, por favor. Enseguida vuelvo con la comida. La cena comenzó en un ambiente extraño, casi formal. Hablaron de temas neutros: el tiempo, las últimas noticias, conocidos comunes. Orville intentó varias veces desviar la conversación hacia temas más personales, pero Theo le devolvió suavemente a la charla trivial. Solo cuando terminaron con el plato principal, decidió que ya era hora. Theo se secó cuidadosamente los labios con la servilleta. La dejó a un lado y miró a su marido directamente a los ojos. Orville comenzó con voz tranquila: voy a pedir el divorcio. El tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Voy a pedir el divorcio, repitió Theo. Y ya he dado algunos pasos en esa dirección. Orville dejó el tenedor lentamente, con la cara enrojecida. ¿Qué pasos?, preguntó con voz tensa. He transferido $400,000 del dinero de la venta de la casa de mi tía a mi cuenta personal en otro banco, respondió Theo con calma. He dejado $150,000 en nuestra cuenta conjunta como gesto de buena voluntad.
He contratado a una abogada, Vivian Holt, que ya ha preparado todos los documentos necesarios para el divorcio. Orville la miró con una expresión que pasó gradualmente de la incredulidad al enfado. «¿Tú? ¿Qué?», empezó a levantar la voz. «Tú robaste...». «Yo no he robado», lo interrumpió Theo todavía tranquilo. «Protegí mi legítima herencia. El dinero de la venta de la casa de la tía Alda me pertenece, según la ley del estado de Texas, como bienes hereditarios independientes. Vivian puede confirmarlo si tienes alguna duda». Orville se levantó de la silla y apoyó las manos en la mesa. «No puedes coger y hacer eso», gruñó. «Soy tu marido. Ya... Pégame cuando me atreví a objetar sobre mi propio dinero», terminó Theo por él. «Sí, eres mi marido, pero no eres mi dueño». Ella sacó un pequeño pendrive del bolsillo de su vestido y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. «Aquí tienes copias de todo el material que he recopilado en los últimos días», dijo. «Documentos sobre el proyecto Sunrise Plaza, grabaciones de audio de usted asesorando a inversores, incluido Trevor Gillespie, asegurándoles la fiabilidad del proyecto, y luego representando a Western Investments contra esos mismos inversores. Información sobre tus vínculos con Felix Colton y Arizona Development, que como se vio después, fue creada específicamente para el dinero de paraísos fiscales». El rostro de Orville palideció. Se hundió lentamente en su silla. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó con voz ronca. «Tengo mis fuentes», respondió Theo. «Lo que importa no es de dónde viene, sino lo que voy a hacer con él». «¿Y qué es eso?». Orville trató de mantener la calma, pero era evidente que estaba agitado. «Nada si aceptas un divorcio amistoso», dijo Theo. «No quiero pensión alimenticia, no reclamo la casa, puedes quedártela. Lo único que quiero es el dinero de la venta de la casa de mi tía y la libertad para empezar una nueva vida». Orville tomó un sorbo de vino, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Y si no estoy de acuerdo?», preguntó por fin. «¿Y si impugno tu derecho al dinero?». «Entonces se enviarán copias de todos estos materiales al Colegio de Abogados de Texas, a la Fiscalía y a Adrian Quinn, del El Paso Chronicle, quien por cierto está muy interesado en continuar su investigación sobre Western Investments», respondió Theo con calma. «Estoy seguro de que a Hagon Winters y al resto de sus socios no les gustará ese tipo de publicidad». Orville la miró como si la viera por primera vez. En cierto modo lo era. Esta mujer segura de sí misma y calculadora no se parecía en nada a la Theo tranquila y dócil que estaba acostumbrado a controlar. «Vas de farol», dijo por fin. «No vas a por ello». Theo sonrió, no la sonrisa cálida y familiar, sino fría y decidida. «Ponme a prueba», sugirió ella. «Pero antes piensa en esto. Durante 12 años me creíste débil e indefensa. Me creías incapaz de tomar decisiones, de defenderme, de actuar por mí misma. Y mira dónde estamos ahora». Orville guardó silencio, meditando sus palabras. Theo pudo ver las emociones que parpadeaban en sus ojos. Ira, desconfianza, miedo y, finalmente, algo parecido a la humildad. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió Theo. «Tienes hasta el lunes, entonces pondré el caso enteramente en manos de Vivian, y ella hará lo que considere oportuno». Se levantó de la mesa, indicando que la conversación había terminado. «Recogeré algunas cosas e iré a casa de Nimrata. Me quedaré con ella hasta que encuentre mi propia casa. Recogeré el resto más tarde, cuando todo esté resuelto». «Tú planeaste todo esto», dijo Orville, y no era una pregunta. «Todo este tiempo has estado fingiendo». «No, Orville», Theo negó con la cabeza. «No fingía. Realmente era la mujer callada e insegura que conociste. Solo que en algún momento dejé de ser ella, y fuiste tú quien me ayudó a cambiar». Con esas palabras subió las escaleras, dejando a su marido sentado a la mesa, aturdido. En el dormitorio, Theo recogió rápidamente lo imprescindible. Ropa para unos días, documentos personales, joyas heredadas de su madre y su tía. Todo lo demás podía esperar. Cuando bajó con la maleta, Orville seguía sentado en el comedor, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «He dejado una copia del acuerdo de divorcio en la mesa de la cocina», dijo Theo. «Vivian puede repasar los detalles contigo si tienes alguna duda». Se dirigió a la puerta, pero la voz de Orville la detuvo. «¿Por qué ahora?», le preguntó.
¿Por qué no hace un año o hace 5? ¿Qué ha cambiado? Theo se dio la vuelta y lo miró. El hombre al que una vez había amado, el hombre con el que había planeado pasar su vida. Ahora le parecía casi un extraño. He cambiado, respondió ella con sencillez. E incluso te estoy agradecida. Si no me hubieras pegado, si no me hubieras quitado el dinero, quizás seguiría viviendo en esta jaula de oro. Pero cruzaste la línea, y finalmente te vi como eres. Y a mí misma como puedo ser. Con esas palabras, salió de la casa que había sido su prisión durante los últimos 12 años y se subió a un taxi que esperaba en la acera. No miró atrás. 3 meses después, Theo estaba de pie en medio de una habitación vacía en las afueras del Paso, no lejos de donde solía estar la casa de la tía Alda. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, iluminando las paredes blancas y el suelo de madera. «Es perfecto», le dijo a Nimrata, que la ayudaba a elegir un lugar para la galería. «Suficientemente espacioso para exposiciones, pero no demasiado grande para que parezca vacío. Y a solo 10 minutos a pie de tu nuevo piso», añadió Nimrata. «¿Estás seguro de que quieres llamar a la galería Adventure?» «Por supuesto», asintió Theo. «En honor a la tía Alda. Ella siempre decía que algunas personas estaban hechas para el matrimonio y otras para la aventura. Por fin me he dado cuenta de a qué categoría pertenezco. El divorcio fue sorprendentemente tranquilo. Tras el shock inicial, Orville se dio cuenta de que Theo no iba de farol y decidió no arriesgar su carrera. Aceptó todas sus condiciones. Ella se quedó con el dinero de la venta de la casa de su tía, él con la casa que compartían y con su patrimonio empresarial. Adrian Quint, periodista, ayudó a Theo a ponerse en contacto con otros inversores perjudicados por el proyecto Sunrise Plaza, y ahora estaban preparando una demanda colectiva contra Western Investments. Orville no fue nombrado directamente en la demanda. Theo había mantenido su promesa de no arruinar su carrera si no causaba problemas con su divorcio. Pero sus lazos con Felix Colton parecen haberse visto seriamente minados. Se rumorea que Colton culpó a Orville de las filtraciones. En cuanto a la propia Theo, por fin se sentía libre. Vivir en un piso pequeño después de una casa espaciosa le había parecido extraño al principio, pero con el tiempo se había enamorado de su nuevo hogar. Era solo suya, amueblada a su gusto, sin supervisión ni críticas constantes. Siguió trabajando en la galería Desert Palette, pero como conservadora a tiempo completo. Patrick Lowe la ascendió, impresionado por su nueva confianza y sus nuevas ideas. Al mismo tiempo, Theo se preparaba para abrir su propia galería, que se especializaría en la obra de artistas locales, especialmente mujeres y de la comunidad hispana. También volvió a pintar, al principio a regañadientes, como si volviera a aprender a expresarse a través del arte. Luego, cada vez con más confianza, fue encontrando su propio estilo, vivo, emotivo, que refleja los paisajes desérticos de El Paso a través de la lente de la experiencia personal. «¿Sabes?», dijo Nimrata cuando salían de la futura galería. «Has cambiado tanto en estos meses. Es como si te hubieras convertido más tú». Theo sonrió. Era una sonrisa de verdad, no la máscara cortés que había llevado durante años. «Me he vuelto más yo», respondió ella. «O quizá por fin me he convertido en la persona que siempre debí ser». Caminaban por la calle, empapados por el sol poniente. Más adelante podían ver las montañas, de colores púrpura y dorado, el mismo paisaje que Theo había pintado en su juventud y que ahora empezaba a plasmar de nuevo en un lienzo. En ese momento sonó el teléfono de Theo. Lo sacó del bolso y vio el nombre de Vivian Holt. «Hola, Vivian», contestó. «¿Alguna novedad?» «Estupendo», dijo el abogado. «Acabo de recibir confirmación del banco. Han abierto la cuenta de la Galería de Aventuras y todo el papeleo está en orden. Usted es oficialmente la propietaria del negocio, señora... Perdón, señorita Carraway». Theo sonrió al oír su apellido de soltera, que había recuperado tras el divorcio. El apellido de su tía, su verdadera familia. «Gracias, Vivian», dijo. «Por todo». Theo colgó el teléfono y se volvió hacia Nimrata. «Todo está listo», dijo con una sonrisa. «La Galería de Aventuras está oficialmente en marcha». «Es una celebración», exclamó Nimrata. «¿Cena en la morada? Yo invito». «Solo si yo invito al postre», rió Theo. Siguieron calle abajo,
charlando sobre los planes para la inauguración de la galería, sobre los artistas que les gustaría invitar, sobre posibles colaboraciones con Paleta del Desierto. Teo escuchaba a su amiga y pensaba en lo extraño que había resultado todo. Hasta hacía unos meses había sido prisionera de su propio matrimonio. Una mujer sin voz, sin confianza, sin futuro. Ahora caminaba por las calles del Paso, libre, con planes y sueños que por fin podía hacer realidad. El dinero de la venta de la casa de la tía Alda, que Orville había estado tan ansioso por controlar, era ahora realmente el comienzo de un nuevo capítulo, pero en absoluto el que él había pensado que sería. Ves cosas que otros no ven, Theo, decía a menudo la tía. Es un don, nunca dejes que nadie te convenza para que renuncies a ello. Theo se daba cuenta ahora de que esas palabras se referían no solo a su talento en el arte, sino también a su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. De ver libertad donde solo parecía cautiverio. De ver a su verdadera yo tras años de miedo y sumisión. Cuando ella y Nimrata entraron en el restaurante, Theo se detuvo un momento en el umbral de la puerta, mirando alrededor de la concurrida sala llena de gente que reía y hablaba. Pensó en su vida pasada, en aquellas raras salidas en las que no había sido más que un apéndice silencioso de su marido, y de repente sintió un poco de lástima por Orville. No porque la hubiera perdido, dudaba que la hubiera apreciado como persona, sino porque nunca se daría cuenta de la verdadera libertad. Nunca experimentaría la liberación que llega cuando te quitas las cadenas del miedo y la dependencia. «¿Theo?», gritó Nimrata. «¿Va todo bien?». «Más que bien», sonrió Theo al entrar en el restaurante. «Solo pienso que la vida es algo increíble. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». «Es un pensamiento profundo», asintió Nimrata. «Digno de la cita del día en tu futura galería». Theo se rió y siguió a su amiga hasta la mesa. Tenía toda una vida de oportunidades por delante, y esta vez iba a vivirla a su manera.